Remontémonos en el tiempo. Hace 4500 años, cuando en Europa los hombres salían apenas de la Edad de Piedra, cuando Atenas y Roma no eran todavía sino unos villorrios, y las primeras ciudades de ladrillo surgían en Mesopotamia, a lo largo del Tigris y el Éufrates, se desarrollaba un suceso sin precedentes en la historia de la humanidad. En el extremo noreste de África, cerca del delta del río Nilo, los primeros faraones, dioses vivos, amos absolutos de Egipto, construían al sur del Cairo, sobre la meseta caliza de Gizeh, la primera de las 7 maravillas del mundo. 3 colosales pirámides, las más altas jamás construidas en el mundo y que se convertirían en el símbolo de una civilización misteriosa y de la fabulosa historia de los faraones de Egipto, cuya gloria eterna celebran. Misterios del Antiguo Egipto. El Nilo de los faraones. Desde épocas remotas hasta nuestros días, Egipto fascina a los viajeros. Comerciantes, turistas, embajadores, guerreros o sabios, humildes y poderosos, todos quedan pasmados por sus incomparables esplendores destinados a transponer el curso del tiempo. Solemnidad majestuosa de los templos, ensalzando a los dioses durante miles de años. Belleza intacta de frescos y pinturas de colores llenos de vida, reflejos de joyas y oro como otras tantas luces, suavidad y fuerza de los rostros de piedra. Todo aquí es colosal y desafía la imaginación. Las pirámides de Gizeh son, de toda la antigüedad, las más altas construcciones jamás hechas por la mano del hombre. Avenidas bordeadas de esfinges, guardianes de piedra, mitad hombre, mitad león, conducen a templos fabulosos donde se elevan bosques de columnas, obeliscos inmensos, flechas de granito realzadas de oro, dedicados a la gloria del faraón y los dioses. La unidad de tiempo de los antiguos egipcios es la eternidad. Los templos y las tumbas son de piedra, hechas para durar millones de años. Expresan una fe intensa, atenta a mantener la supervivencia y la permanencia de un orden instaurado por los dioses. Toda la civilización egipcia se explica por la lucha incesante entre el orden y el caos. A la calma hechicera de las puestas de sol sucede la furia de las fuerzas naturales. Plagas y desgracias se abatían entonces sobre Egipto. Sequía, tempestades de arena o invasiones del imperio, todo aquello que provoca la división del país engendra su destrucción. Entre el orden y el caos, el faraón, amo absoluto de Egipto, debe mantener el equilibrio, luchar contra las encarnaciones de las fuerzas destructoras. Hay que imaginar aquí al faraón en el Sancta Sanctorum de los templos, frente a la estatua del dios al que solo él y los grandes sacerdotes pueden acercarse. Sus oraciones y ritos sagrados vuelven a dar vida a las fuerzas mágicas que protegen de norte a sur al país entero. En los campos de batalla lleva el brazo armado,
el conquistador y el defensor del país, aquel cuyo valor y coraje doblegan bajo su yugo al enemigo, invasores de las regiones asiáticas, Hicsos o hititas. Los muros de sus templos festejan sus victorias para su mayor gloria y graban las memorias para la eternidad. Por fin sobre su trono es el amo del doble país, del Alto y Bajo Egipto, el soberano de bienes y hombres, el administrador supremo, el que hace respetar el orden y la justicia sobre las riberas del Nilo. Es para hacer reinar esta armonía ideada por Maat, diosa de la verdad y la justicia, que el faraón fue sentado por los dioses sobre el trono de Egipto. El carácter divino del faraón jamás ha sido puesto en duda. El faraón es representado en los bajorrelieves siempre como un igual de los dioses, dominando con su grandeza a la multitud de sus fieles o a las cohortes de sus enemigos. Es el único que puede portar el Ankh, la llave de la vida, símbolo de divinidad. Su título no lleva menos de 5 nombres. Ramsés II fue llamado Horus de Oro, aquel que protege a Egipto, riquezas en años, hijo de Ra, o más aún, toro victorioso. El faraón ejerce el poder que ha heredado de los dioses, y es considerado, por lo tanto, como el garante del equilibrio cósmico y de la buena marcha del país. Amo de los hombres y los elementos, a imagen y semejanza del dios Sol, el gran Amón-Ra. Del aliento del faraón dependen la supervivencia y el poder de Egipto. De ahí la necesidad de regenerar la magia mediante ceremonias grandiosas como la fiesta Sed o los jubileos reales celebrados cada 30 años de reinado. Por lo tanto, todo cambio sobre el trono se reviste de una dimensión cósmica. A la muerte del rey, el caos amenaza el orden del universo, pero a la inversa, la llegada del faraón renueva la creación original y restablece la armonía. Los faraones siempre fueron respetuosos de los antiguos monumentos. Kemuasit, hijo del poderoso Ramsés II, es el primer príncipe arqueólogo de la historia de la humanidad. Consagró su vida a investigar y restaurar los monumentos de tiempos pasados, homenaje de un hijo de Egipto a sus gloriosos ancestros. Millares de templos duermen bajo la arena, pero son numerosos los que se elevan aún hoy sobre las riberas del Nilo, en Karnak, en Luxor, en Medinet Abu. Frente a los remolinos de la historia son los prestigiosos guardianes de las hazañas de los faraones, los bastiones mágicos cubiertos de jeroglíficos, destinados a luchar contra el desencadenamiento de las fuerzas caóticas que acechan en las sombras el momento propicio para destruirlo todo. Cubiertos por las arenas del desierto, estos monumentos fueron, con el transcurrir de los siglos, olvidados por los hombres. Se calcula que apenas una cuarta parte de todos los monumentos egipcios han sido descubiertos hasta hoy. ¿Cuántas maravillas y tesoros hay por descubrir siguiendo el Nilo? Ya bajo el Imperio Romano, los jeroglíficos, la escritura sagrada de los antiguos egipcios que cubren las estelas por todos lados, las tumbas y los templos, ya no le hablan a nadie. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., el nombre de los antiguos faraones cayó en el olvido.
Manetón, sacerdote del templo de la antigua Sebénitos en el delta del Nilo, sabio erudito, emprendió en el siglo IV a.C., casi 2800 años después de la llegada de Menes, el primer faraón, la redacción de la historia completa de Egipto. Durante años, Manetón consultó los manuscritos en papiros conservados en las bibliotecas y los archivos de los templos y descifró los jeroglíficos de los bajorrelieves. Pero, signo de los tiempos, escribió en griego, la lengua de los últimos conquistadores. Fue aquí en Ábidos, sitio sagrado de Egipto, antiguo sepulcro de Osiris, el dios de los muertos, que Manetón descubrió la cronología de los 76 primeros dioses ancestros, otro nombre para referirse al faraón. Esta cronología fue establecida por Seti I, padre de Ramsés el Grande, soberanos de la 19ª dinastía, un linaje ilegítimo de los faraones de Egipto. Era un medio para que Seti I se integrara a la línea ininterrumpida de los hijos de los dioses de Egipto. Ramsés II, papiro en mano, lee el nombre de sus gloriosos ancestros. Los nombres reales son fácilmente identificables, ya que rodeados de un cerco de cuerda estilizada, círculo mágico, forman lo que los egiptólogos llaman un cartucho, antiguamente pintado de rojo para distinguir el patronímico de los dioses. El sacerdote Manetón reagrupó a esos ilustres faraones en 30 dinastías, hasta la llegada de Ptolomeo, el general de Alejandro, y de su descendencia sobre el trono de Egipto. Los arqueólogos subdividieron después esa lista en 3 grandes épocas, separadas a menudo por un período intermedio: época de problemas internos, guerras intestinas o invasiones extranjeras. En el alba de la historia egipcia, el antiguo imperio comienza 2700 años antes de nuestra era. Es la época de las pirámides perdidas en el desierto. Del 2033 al 1710 a.C., el Imperio Medio fue una era de gran prosperidad económica. Pero es con el nuevo imperio que Egipto vivió su edad de oro, hora de gloria de Tutmosis y de Amenofis de la 18ª dinastía, de Seti y de Ramsés. Durante 5 siglos, los faraones reinaron como amos absolutos sobre el mundo mediterráneo. Para Manetón, el nombre del primer faraón, Menes, iba a un período mítico donde la historia y la leyenda se entremezclaban. Después de 60 años de reinado, durante los cuales expandió las fronteras egipcias, el primer faraón fue llevado al otro mundo por un hipopótamo. Antes de él, Egipto habría sido gobernado por semidioses, los espíritus de los muertos, transmitidos de boca en boca desde los más antiguos ancestros. Las excavaciones demuestran que las leyendas se basan a menudo en hechos históricos probados. Y también, tomando en serio los mitos, los arqueólogos decidieron penetrar el misterio de los inicios de la historia egipcia. Contrariamente a lo que podría creerse, no fue en las riberas del Nilo donde nació la civilización egipcia, sino en pleno desierto del Sahara. Este paisaje árido, donde hace tanto calor que las escasas lluvias se evaporan incluso antes de tocar el suelo, no siempre fue un desierto. Hace 10.000 años, el monzón del África tropical se extendía más al norte. Los lagos temporales brillaban bajo el sol del Sahara actual. Nabta Playa era uno de ellos. Sobre estas dunas de arena se extendían praderas. Los niños se bañaban en los lagos sin temerles a los animales salvajes del Nilo. Una población de pastores desarrolla en Nabta Playa una de las primeras civilizaciones neolíticas del mundo, de la que los arqueólogos han descubierto 2 vestigios realmente notables. Este círculo de piedra es un Stonehenge en miniatura realizado 2000 años antes del ilustre monumento megalítico. Es el más viejo calendario del mundo. Esta modesta pila de piedras que ven ustedes aquí
Es de hecho uno de los más viejos calendarios jamás descubiertos. Este consiste de un círculo de piedras y dos rocas de pie alineadas que yo llamo puerta. Muy cerca de ahí, otro descubrimiento revela el alto nivel de desarrollo de esta civilización de los oasis. Estas enormes piedras, algunas de más de 1,5 toneladas de peso, fueron transportadas a fuerza de hombre desde una lejana cantera. En cuanto a este bloque, tallado hace unos 7,000 años, sería el monumento faraónico más viejo de Egipto. Es tal vez la señal de una fascinación precoz de los egipcios por los grandes bloques. Este objeto denota también un cierto rango social, ya que se debió emplear a un gran número de hombres para tallar la piedra, colocarla en esta posición y preparar la base. Se requirieron muchos hombres durante un largo periodo para llevar a cabo tanto trabajo. Así, este individuo tenía un rango más elevado que los otros. Más de 7,000 años antes del advenimiento de los faraones en Egipto, los reyes de Nafta Playa desarrollaron una de las primeras arquitecturas colosales del planeta, un símbolo de eternidad, cuando toda su civilización estaba a punto de desaparecer. Hacia el año 5000 a.C., las nubes del monzón se alejaron hacia el sur. Los oasis se secaron. En el este, las aguas del Nilo bajaron, dejando tras de sí 2 hermosas riberas silvestres, un verdadero Edén, virgen de toda humanidad. Las dunas cubren poco a poco las sepulturas de estos ancestros de los faraones. El desierto gana terreno, hay que huir y pronto, ya un viento cargado de arena barre el horizonte. Unos 5000 años antes de nuestra era, los hombres del desierto se instalaron a orillas del Nilo y desarrollaron 2 civilizaciones muy diferentes al norte y al sur del valle. Los pastores se revelaron como guerreros y artistas. Cuchillos de pedernal con mango de marfil tallado o paletas para afeites son los primeros vestigios del arte egipcio. El Nilo. El Nilo de los primeros tiempos no tiene nada que ver con las riberas sabiamente cultivadas de la actualidad. Verdadera columna vertebral de Egipto, serpentea a lo largo de más de 6000 kilómetros de sur a norte. Majestuoso, todopoderoso, esculpe las montañas, ruge, inunda todo el valle, y después se separa en varios brazos, formando un delta salvaje antes de arrojarse al mar Mediterráneo. Los antiguos egipcios llamaban al Nilo Iterú, el río permanente, en contraste con los lagos de los oasis cuya supervivencia dependía de la lluvia y de los dioses. En la imaginación de los antiguos, la ribera oriental es símbolo de vida, ya que es al este que aparece el sol todas las mañanas. Todas las actividades se concentran ahí, el trabajo de los campos y de las ciudades. La ribera occidental es el dominio de los muertos, de las tumbas subterráneas y de las pirámides.
Para Herodoto, el historiador griego, Egipto era un don del Nilo. Api, el dios cósmico de la fecundidad, es el amo soberano de las crecidas del Nilo. La caída regular del Chaduf hace eco aquí al ciclo del año. Este se divide en 3 estaciones. De mediados de julio a mediados de noviembre es la inundación. El Nilo crece con las lluvias del monzón etíope, arrastra sobre casi 6.000 kilómetros su fértil limo, la tierra negra que deposita en las riberas. Luego llega Peret, la emergencia, después que cede la crecida. Es un periodo de intenso trabajo. Los campesinos, los feljas, irrigan, aran, siembran, plantan mientras la tierra está húmeda. Finalmente, este primer calendario del mundo termina con la época de Shemu, la época de la cosecha, de fiestas, pero también de pagar impuestos. Egipto es una tierra de eternidad. Las formas de cultivo no han cambiado nada en 5.000 años. Es siempre la misma pesca milagrosa en las redes. Pozos o canales de irrigación para trasvasar el agua. Se utilizan los mismos procedimientos. Para cultivar, los bueyes siguen jalando la carreta y el arado. Siembran los cereales indispensables para la elaboración del pan y la cerveza. Se cosecha la lenteja. Se cultiva lino para la ropa. Pero las aguas tranquilas del Nilo son engañosas. Una crecida demasiado fuerte o demasiado débil y la armonía del mundo egipcio se ve amenazada de nuevo. También para controlar y regular su curso fueron numerosos los faraones que intentaron domarlo. A una treintena de kilómetros del Cairo se encuentra la presa más antigua del mundo. De 90 metros de base, 45 de altura, fueron necesarios para su construcción 80.000 metros cúbicos de piedras, un trabajo de hormigas para una obra de titanes y a final de cuentas el proyecto fracasó. Unglücklicherweise setzte ein heftiger Regen ein, als der Damm noch nicht ganz fertiggestellt war. La presa fue destruida antes de ser terminada. El agua pasó por arriba y destruyó la parte inconclusa. Eine Riesenmenge Wasser, ungefähr 500.000 Kubikmeter. Unos minutos más tarde, las aguas lo inundaron todo, destruyendo todas las instalaciones, borrando de un solo trazo el trabajo de 500 hombres durante 10 años. Antiguamente al borde del río, esta presa se encuentra ahora muy lejos del Nilo. En efecto, el curso del Nilo es caprichoso. Ciudades enteras han sido, a veces en una sola crecida, borradas del mapa. Ese fue varias veces el caso de Memphis, una de las capitales de los faraones de Egipto durante varios miles de años. De Memphis, a la que llamaban el Muro Blanco en referencia a su muralla, no quedan sino pocos vestigios. El sitio mismo de la que fue la primera ciudad de Egipto parece haber sido olvidado. ¿Dónde está la residencia real de Memphis, célebre por su harén? ¿Dónde están sus templos dedicados a los dioses tutelares Ta, Hathor y Apis? Nadie lo sabe. Un verdadero misterio que un arqueólogo decidió dilucidar. Emulando a Howard Carter, que excavó durante años antes de hallar la tumba de Tutankhamón, David Jeffries ha consagrado 9 años de su vida a encontrar los rastros de la antigua Memphis. Con la ayuda de una simple perforadora manual, extrae decenas de zanahorias de los campos alrededor del sitio. No hay tesoros aquí, pero, maravilla de maravillas, sí una concentración de minúsculos trozos de alfarería. Nos encontramos al borde del desierto occidental y este es el valle que apenas mide 7 kilómetros.
Es la parte más estrecha del norte del Valle del Nilo. Según el sitio donde hicimos las excavaciones, hemos constatado que el río corría muy cerca del desierto y que la ciudad se hallaba en sus orillas, justo abajo del sitio donde nos encontramos. El desierto occidental avanzaba y al mismo tiempo el río se desplazaba hacia el este. Así que la ciudad siguió al Nilo hasta Mitrahine, un lugar de ruinas a unos 3 kilómetros del otro lado del valle. Ese era el destino de las antiguas ciudades. Se desplazaban siguiendo los caprichos del río. Del nombre egipcio de Memphis, Ut-Kapta, deriva la palabra Egipto. La fundación de esta ciudad se explica por su posición estratégica en la frontera de dos lugares geográficamente determinados. Al norte se extiende el Bajo Egipto, inmenso oasis del delta, tierra de papiros, a menudo bajo la influencia de extranjeros vecinos. Al sur se extiende por casi 900 kilómetros el estrecho Valle del Nilo, o Alto Egipto, reino del junco florido y de desiertos. Papiros, juncos. La asociación de estos dos símbolos marca la unión del doble país, Sematawí en egipcio. El Nilo, principal vía de comunicación, favoreció este encuentro. Sus aguas llevan los navíos de sur a norte, mientras que los vientos permiten remontar su curso sin dificultad. Pero ¿cuándo se efectuó la fabulosa unión del norte y el sur, que fue en el origen de la civilización egipcia su fuerza y permanencia? Después de la época de las tribus neolíticas, surgieron finalmente dos poderosos reinos entre el 4000 y el 3000 a.C. Así que la primera ciudad egipcia fue Hieracómpolis, la ciudad del halcón. Pasó mucho tiempo antes de que se unieran en una misma entidad todas las pequeñas comunidades de las riberas del Nilo. De la antigua ciudad, saqueada desde hace siglos, no queda sino una pila de grava y trozos de alfarería. Humildes vestigios de un brillante pasado que los arqueólogos intentan reconstruir con gran pasión. Estos son los restos de la casa del alfarero. De todo Egipto, es la casa más antigua que se ha conservado, porque el alfarero trabajaba demasiado cerca de su casa. Desgraciadamente para él y afortunadamente para nosotros, un día el viento sopló dispersando las brasas e incendiando su casa. El fuego enrojeció el limo y los ladrillos de fango que formaban la parte baja de la casa, y luego los endureció. Los montantes y los postes de sus muros se convirtieron en carbón, como lo vemos aquí. Justo en medio de este paisaje desolado, por allá, se extendía a lo largo de más de 3 kilómetros hacia el año 4000 a.C. una ciudad con sus granjas, sus hilos, sus panaderías, sus cervecerías, sus casas de artesanos, los humeantes hornos de los alfareros. Al lado de las casas de los humildes, de las que no queda nada, estos hoyos para pilares son los vestigios del templo más viejo jamás descubierto en Egipto. Enormes columnas de madera, tal vez de cedro de Líbano, se encastran lanzando sus puntas al cielo como obeliscos, elevando hacia el firmamento la fachada de un santuario gigantesco donde oficiaba el que era conocido bajo el enigmático nombre de Rey Escorpión. Los faraones de Hieracómpolis eran llamados servidores de Horus, el halcón de oro, potencia tutelar del Alto Egipto. Horus, dios solar y guerrero, símbolo de una concepción de la realeza unificada.
Decorado con tapices de colores, este templo de maderas preciosas, adornado con marfil, a primera vista evoca más la silueta de un animal sedente que la arquitectura monumental de los grandes templos egipcios. No obstante, todos los santuarios construidos más tarde fueron concebidos siguiendo el mismo modelo en cuanto a inmensidad, fachada, columnas y estandartes. Bajo el patrocinio de Horus, hacia el 3330 a.C., los faraones del norte y del sur colocaron las bases de la civilización egipcia con la meta final de unificar el país. La gloriosa Hieracómpolis tenía efectivamente una rival, Buoto, situada en el delta y capital del Bajo Egipto al norte del país. Las excavaciones en Buoto nos muestran, estrato tras estrato, cómo fue la unificación del país. Después de la época de las tribus neolíticas, hacia el año 4000 a.C., las ciudades de Pe y Tep se unieron en una sola capital, Buoto, ciudad santa de la diosa cobra Wadjit. Más tarde, el intercambio entre norte y sur se intensificó, como lo atestigua este rompecabezas de alfarería. Hemos encontrado vasijas importadas del Alto Egipto, como esta. Su forma es muy elegante y su calidad se escucha. Es más impermeable. La técnica es más evolucionada. El Alto Egipto tenía mejores hornos y los habitantes del Bajo Egipto que hacían estas vasijas se dieron cuenta. Trataron de imitarlos, pero su técnica y habilidad eran muy inferiores a las de Hieracómpolis. Y al final, el resultado no era muy bueno. Para unificar al doble país no bastó el comercio. Parece que la fuerza también fue empleada con incendios, pillaje, armas de bronce y de pedernal. Norte y sur, después de haberse influenciado mutuamente, se lanzaron a una guerra fratricida de unificación. Esta paleta en pizarra data del 3100 a.C. Está dedicada al rey del Alto Egipto, Narmer, en el cual son muchos los egiptólogos que reconocen al legendario Menes, primer faraón de Egipto. Aquí asistimos a la unificación de los dos Egiptos por el rey. En una cara, Narmer levanta el brazo en presencia de Horus, dios del sur, y golpea con su maza a un prisionero que no es otro que un egipcio. En la otra cara, los portadores de insignias festejan su hecho de armas y la derrota de Buoto, la ciudad rival. Pero ¿Narmer será realmente el rey Menes, primer rey y padre del Egipto unificado? Un detalle en esta paleta parece confirmarlo. A uno y otro lados de la paleta, el rey Narmer porta las dos coronas del Alto y Bajo Egipto. La corona blanca en forma de bulbo, asociada a Osiris, el dios de los muertos, es el símbolo del Alto Egipto. En cambio, la corona roja con una especie de lengua enroscada, la akabet, es el atributo del norte del país. Su combinación forma el Shent, o doble corona, rematada por el Ureus, la cobra real que escupe llamas contra los enemigos del faraón. En lo sucesivo, hacia el 3000 a.C., las dos tierras no formarán sino un doble país. Estas coronas no son solo adornos. Ellas concentran las fuerzas mágicas como todos los atributos que posee el faraón. Tocado a la Nemes con su cola de toro, cetros ganchudos, barba postiza adherida al mentón, corta para el faraón, más larga y curvada en su extremo para representar a los dioses.
espada curva llamada kepesh y masa de combate para someter a los enemigos, o también el flagellum, apodado espantamoscas. Durante 3000 años, todos esos adornos constituyeron las insignias del poder faraónico. El rey simboliza entonces todo el poder de Egipto. La misma palabra faraón, Per-A, en egipcio significa la gran casa, es decir, el palacio, asiento del poder absoluto. Este poder se basa en una administración sabiamente organizada, sin duda una de las primeras burocracias del mundo, de una temible eficacia. Por todas partes, sobre los muros o en pleno desierto, hallamos los trazos de una de las escrituras más antiguas. Durante miles de años, los viajeros grabaron sus nombres sobre estas paredes de piedra como para dejar huella de su paso por la tierra. Al estudiar esas inscripciones, los arqueólogos se percataron de que hace 4000 años ya existían diestros y zurdos. Nos costó mucho trabajo tratar de reproducirlo. Era casi imposible hacerlo con la mano derecha, pero había una zurda entre nosotros, y ella hizo la copia sin problemas. Así que dedujimos que el artista también era zurdo. La escritura egipcia se divide en 3 grupos. Los jeroglíficos, la escritura sagrada por excelencia. La que vemos grabada en los muros de los templos estaba reservada para la palabra del faraón y la de los dioses. La hierática es una escritura cursiva para las anotaciones rápidas, reservada para los asuntos de justicia, de comercio y de la administración. Se escribía sobre papiros o sobre ostracas, trozos de piedra caliza o alfarería, igual que la demótica, la más reciente de las escrituras, parecida al egipcio hablado. No existían signos de puntuación. El egipcio antiguo se puede escribir en todos sentidos. Para leer los jeroglíficos, los ojos deben ir al encuentro de seres animados en sentido opuesto a su perfil. Los signos representan imágenes, pero también sonidos. Serpiente se dice che, con los 2 triángulos que le siguen se pronuncia chu, lo que significa montaña. El grupo se lee las montañas de la oscuridad como referencia al oeste. En Ábidos, un descubrimiento revolucionó todas las teorías inventadas sobre el descubrimiento de la escritura. Mucho antes de que los faraones hicieran construir las pirámides, fue aquí, en los dominios de Osiris, donde se hacían sepultar. Al excavar en el sitio de Ábidos, ¿cuál no sería la sorpresa al descubrir unas tablillas de marfil cubiertas de signos, prueba de que la escritura existía en Egipto desde la más alta antigüedad? Es una tablilla de marfil del rey Narmer descubierta cerca de su tumba. Esas tablillas servían para indicar la fecha en que había sido enviado el aceite. En esa época, las fechas se indicaban por el nombre del año, nombre elegido en función de los eventos importantes acaecidos en el curso del año. En este caso, fue una victoria del rey Narmer sobre el pueblo del Delta. Esas tablillas de marfil no solo permitieron confirmar la unificación de Egipto por Narmer, sino además probar que existía en su época una escritura compleja que solo los escribas sabían utilizar. Fue en Mesopotamia, con los sumerios, que se sitúa el surgimiento de la escritura. Inscrita sobre tablillas de arcilla húmeda que grababan con varas de carrizo afiladas, la escritura cuneiforme se basaba en imágenes simples, pero ¿fue en verdad la primera escritura? Fue en Mesopotamia o en Egipto donde apareció la escritura por primera vez en el mundo mediterráneo.
La pregunta hasta hoy sigue en pie. La unificación de las dos tierras siempre fue un factor de su opulencia. Después de la unificación por Narmer, el doble país vivió una era de gloria sin igual. Así ocurrió durante todo el antiguo imperio, periodo durante el cual la construcción de las pirámides requirió la concurrencia de todas las fuerzas activas. El orden reina para la mayor gloria de los reyes. A partir del 2033 a.C., los faraones del Imperio Medio multiplicaron las reformas económicas y religiosas. Pero las riquezas de Egipto avivaron la codicia y en 1710 a.C. el doble país cayó en el caos. Los príncipes de Tebas, la segunda capital de Egipto, tuvieron que luchar contra los Hicsos, un pueblo indoeuropeo llegado de la región de Cananea al sur de Palestina. Un desierto separa a los dos poderosos vecinos. Las relaciones comerciales entre los dos estados existen desde hace tiempo, pero las crisis intestinas debilitan a Egipto, así que los Hicsos lo invaden por la fuerza hacia el 1650 a.C. sobre el delta del Nilo. Hace más de 3.500 años, la guerra tecnológica causa estragos. La superioridad del armamento de los Hicsos les asegura una victoria apabullante. Las tropas del faraón no pueden hacer nada contra esos soldados armados con hachas de bronce construidas para traspasar, arcos de muy largo alcance y espadas de filos acerados. Pero sobre todo, Egipto se bate en retirada ante esos carros que atacan y pulverizan como de rayo las filas de los guerreros. Un temible invento de los Hicsos que los egipcios prueban en carne propia. Los Hicsos ocupan entonces el delta del Nilo, construyen una capital, Avaris, y desde ahí controlan las rutas comerciales del Mediterráneo. La ciudad santa de Memphis es saqueada, según las reglas, y sirve de cantera para la construcción en medio de esos campos de la aterradora Avaris. La capital de los Hicsos difiere de las ciudades egipcias. Las casas y los templos son parecidos a las construcciones de Cananea y de Siria. En los fosos se encuentran huesos de asnos sacrificados a los dioses semitas. Pero el mayor descubrimiento fue el del palacio fortificado. Rodeado de un muro inmenso, es el famoso Castillo del Terreno en declive, del que hablan los textos antiguos. Morada de Apophis, el gran rey Hicso, dedicada al culto de Set, amo del caos. Esta ciudadela desafía durante un siglo al doble país con su austera magnificencia. Reforzado por su alianza con los nubios, Apophis impone a Seqenenre, el rey tebano, exigencias humillantes. Este reacciona lanzándose contra el invasor extranjero y paga con su vida ese acto de rebelión insensata. Pero su sacrificio no fue en vano. Los príncipes de Tebas no aceptarían más el yugo de los Hicsos. Sobre esta estela están grabadas las imprecaciones lanzadas por el faraón Amosis contra sus enemigos hereditarios, los Hicsos. Tan cierto como que el poderoso Amón es eterno, no te dejaré en paz. No te dejaré pisar los campos sin perseguirte, oh corazón infame, vil asiático. Beberé el vino de tus viñedos, devastaré tu morada, cortaré tus árboles.
En lo sucesivo, apoyado por numerosos carros, el ejército del faraón Amosis se lanza hacia el norte del país. Después de un largo sitio, Avaris cae en el 1540 antes de nuestra era. Los hicsos son conducidos a la frontera por la fuerza de las armas. Sus fortalezas y sus bastiones son derruidos. Egipto se reunifica. La victoria del primer faraón de la 18ª dinastía es total. Por prevención, los faraones establecen una poderosa barrera defensiva, torres de 10 metros de alto que se elevaban como centinelas del desierto, bastiones magníficos de los que solo quedan estos pocos cimientos. Estas torres vigilan el camino que lleva a Jebel Yautí. Sabemos que este sitio era la frontera de la provincia tebana. Parece que bajo el reinado de Amosis, estas torres protegían las rutas de las caravanas y servían de base a los policías que guardaban la estrecha puerta del desierto, como la llamaban los egipcios. Dicho de otro modo, la puerta trasera. De hecho, la paz que reina en Egipto es de corta duración. A la muerte de Seti I, en 1279 a.C., otro invasor de los confines de Anatolia, la Turquía actual, amenaza a Egipto. Antes aliado de los faraones, el rey hitita Muwatallish aprovecha la llegada al trono del joven Ramsés II para extender sus conquistas. Distribuyendo oro y plata, une en su coalición a todos los pueblos bárbaros hasta las más lejanas riberas del mar. El encuentro decisivo tiene lugar hacia el 1274 a.C. en Kadesh, Siria, al pie del monte Líbano. Acompañado por su león familiar, de nombre evocador, exterminador de los enemigos de su majestad, encarnación de la diosa guerrera Sekhmet, Ramsés II da la orden de combatir. La planicie retiembla con el choque de sus 24.000 soldados, pero el ejército de Amón es rápidamente superado. No escuchando sino su valor, Ramsés solo frente a 2.500 carros toma su arco, se lanza a la pelea y termina por someter a los aterrados hititas. Grabada en todos los templos construidos por Ramsés II, la batalla de Kadesh no es más que una victoria a medias, pero permite sobre todo firmar con el rey hitita el primer gran tratado de paz conocido en la historia. Presentes, homenajes y sobre todo matrimonios son las pruebas de esta paz de dioses. El harén se agranda. Después de 40 años de reinado, Ramsés habría engendrado más de 100 hijos e hijas, una descendencia faraónica a imagen del más poderoso de los reyes. Después de Ramsés II, Egipto sobrevivió durante 2 dinastías. Luego comenzó su larga e irremediable decadencia. Las invasiones se multiplicaban: persas, griegos, romanos. En el año 30 antes de nuestra era, el reinado de Cleopatra marca el final de los faraones de Egipto. El nombre de Ramsés II resuena en la historia del mundo. Colosal, a imagen de estas estatuas que contemplan el lejano horizonte. Tierra de magia y de espiritualidad, en la que las estatuas de piedra hablan y cantan, donde los muros de los templos festejan las hazañas y las victorias de los reyes, donde entre los vestigios de los santuarios queda siempre vivo el recuerdo de los antiguos dioses. Las avenidas de carneros son caminos de eternidad. El Nilo, un camino real. Más allá de los desiertos, en sus aguas tranquilas o furiosas, el corazón de Egipto late entero. A lo largo de su curso, remontamos el tiempo que pasa. La magnificencia grandiosa de las pirámides,
moradas eternas de los primeros faraones egipcios. Desde la noche de los tiempos, el faraón encarna la permanencia de un orden inmutable. Entre el orden y el caos, mantiene la armonía en el seno de las fuerzas mágicas que rigen el universo egipcio. Dios viviente para siempre, alma de Egipto, soberano del Nilo, el Nilo de los faraones.